hoy conectados. Gracias por acompañarnos. Estamos dando inicio a nuestro evento de hoy, cómo conservar a los clientes tras la incertidumbre generada por la pandemia y mejorar la competitividad. Este es un evento que es patrocinado por uno de nuestros grandes socios, Customer Index Value, y desarrollado por APD. Entonces, damos inicio para ser muy puntuales con la agenda. Les contamos un poquito cómo va a ser la dinámica y qué les vamos a ofrecer. Mi nombre es María Fernanda Salazar, soy la directora comercial para APD. APD es la Asociación para el Progreso de la Dirección. Somos una comunidad de directivos influyentes en Colombia y nació en España hace 65 años y en Colombia llevamos más de 7 años. Con el propósito de informar y compartir conocimiento entre empresas colombianas y desarrollar negocios y actividades entre empresarios. Tenemos más de 80 afiliados que activamente se relacionan a través de herramientas que APD ofrece para crecer el universo de relaciones. Una de ellas es estos espacios que hoy tenemos y, como les contaba, con el patrocinio de Customer Index Value podemos tener esta excelente posibilidad de tenerlos a ustedes y compartir sobre un tema tan importante como es el de conservar a los clientes en estos momentos de incertidumbre. También les queremos contar que nosotros a lo largo de los meses, de las semanas, armamos diferentes encuentros, entre ellos eventos como el que estamos realizando hoy, y también tenemos formaciones. Estas formaciones las desarrollamos en diferentes temas. Para la próxima semana vamos a tener, por ejemplo, la comunicación efectiva y asertiva, que desarrollaremos a partir del 3 de noviembre. Tendremos también un evento sobre conviviendo con el COVID. Tendremos otras formaciones como la escritura corporativa eficaz, que inicia el 4 de noviembre. Cómo prevenir el desgaste profesional. Este es un evento del 5 de noviembre. Y un evento que hacemos con APD España, en el que vamos a tener 2 jornadas, el 11 y 19 de noviembre, sobre el nuevo liderazgo. Entonces están muy invitados a que nos sigan, a que nos acompañen y puedan compartir con nosotros tanto espacios de capacitación, actualización y eventos como en el que hoy están participando. Muy importante, y para que sea muy agradable este encuentro de hoy, les recomendamos que mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos apagados. Al final de la exposición vamos a poder tener un espacio de preguntas en el que les daremos la palabra con gusto y pueden habilitar tanto cámara como micrófono, o si para ustedes es más cómodo, irnos dejando las preguntas en el chat que está habilitado en la herramienta y al final estaremos dándoles respuesta a las mismas. Entonces, sin más, quiero darle la bienvenida a Juan Pablo Granada, quien es el presidente de Customer Index Value, es administrador de la Universidad de los Andes, con más de 25 años de experiencia en cargos gerenciales que incluyen la gerencia general, la gerencia de unidad de negocio y la gerencia de división de compañías exitosas en los sectores de consumo masivo, como Unilever y Kimberly-Clark.
También tenemos que ha sido gerente de servicio en empresas como AC Nielsen, Trirem y Customer Index Value. Y de tecnología como Compaq y Hewlett Packard. También, antes de darle la palabra a Juan Pablo, tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos a Constanza Tolosa, que es la directora de marketing, directora de servicio al cliente y directora de la oficina de transformación en Davivienda. Además, es speaker de innovación, gestión del cambio, transformación digital y empoderamiento femenino. Y también tendremos con nosotros como ponente y muy especial invitado a Juan Manuel Ovalle de Claro. Él es actual gerente de experiencia al cliente. Es profesor de posgrado en varias universidades como el CESA, La Sabana, la Universidad del Rosario, Autónoma de Occidente y la Universidad Santo Tomás. Es mentor en startups, inversionista en Ángel, apasionado por cómo las compañías afectan la vida. Entonces, pues aquí tendremos a unos grandes especialistas en el tema. Juan Pablo, te damos la bienvenida para que nos cuentes un poco más de la empresa que hoy presides y agradecemos este espacio que nos han ofrecido para tener a toda esta audiencia disponible para escucharte y aprender mucho de ustedes. Muchas gracias. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias por esta introducción. Quiero darle a todas las personas que se han conectado y que se están conectando la bienvenida. Muy especialmente agradecerle a Constanza y a José su participación en esta tertulia. No quisiera llamarlo más allá de una buena sesión mañanera de compartir ideas frente a lo que son los grandes retos que se nos vienen detrás de esta pandemia. Creo que es fundamental que podamos entender que los negocios están cambiando, la vida cotidiana está cambiando y la forma como debemos enfrentar nuestros retos, pues, tiene que también cambiar. Voy a poner una corta presentación para compartir algunas ideas, para después darle la palabra tanto a Constanza como a José, que estoy seguro que nos darán una información muy valiosa desde sus ideas, sus aportes y sus estrategias. Entonces, por favor, ¿alguien me puede confirmar si ya están viendo mi pantalla? Sí, Juan Pablo, ya la estamos viendo. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces, lo primero que quiero como compartir con ustedes es encontremos la relación entre los clientes, su lealtad, el valor que se le genera a la organización y cómo eso nos ayuda a construir competitividad. Realmente esto es uno de nuestros dentro de nuestros grandes retos, porque todos los modelos han venido cambiando. Si hay algo importante que nos empezó a generar la pandemia, es la obligación de mirar hacia adentro nuestros negocios, pero también hacia adentro nuestros clientes. La guerra por conseguir nuevos clientes como que desapareció desde finales de marzo y todos tuvimos que empezar a decir, bueno, ¿y mis clientes actuales qué? Salieron los alivios para los clientes de los bancos, salieron las necesidades de no cancelar los servicios, de no cobrar intereses de mora a los clientes, ya fueran de los arriendos, de las oficinas o de sus casas, de las administraciones, de quitar el IVA en algunos servicios de tecnología y planes de celulares. En fin, se empezó a generar toda una construcción de relacionamiento con el status quo, más allá
de crecer buscando la supervivencia. Dentro de ese contexto, ¿no es cierto?, había un escritor muy conocido americano, que Peter Drucker, que decía que el propósito de un negocio es ganar y mantener los clientes. Hoy en día nosotros podríamos decir que no es solamente mantenerlos, sino mantener los clientes que son rentables. ¿Por qué? Porque cada vez más tendremos que enfocarnos en generar relaciones de valor con los pocos o muchos clientes que tengamos dentro de procesos de segmentación, dentro de procesos de generar una propuesta de valor cada vez mejor definida. Así, pues, y únicamente para darle contexto a lo que nos ha venido pasando, que creo que obviamente todos lo saben, pues sufrimos una crisis de salud, que esa crisis de salud no ha parado. Estamos tratando de convivir para reactivar una economía frente a esa crisis, pero evidentemente no ha pasado, y lo que muestran los estados europeos y algunos asiáticos inclusive es que hay un rebrote con complicaciones bastante serias, como lo puede también pasar en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica prontamente. Pero eso nos llevó al tema del confinamiento, el aislamiento, de decidir que en muchos aspectos la vida se basaba en cosas con unas importancias relativas diferentes a las que estábamos acostumbrados. Se cerraron actividades, se perdieron o se han perdido gran cantidad de empleos, gente ha perdido sus ingresos, hay empresas que han tratado o que hemos tratado de mantener los ingresos y la estabilidad de nuestros empleados dentro de unos procesos, digamos, muy duros y costosos, pero pensando con optimismo en esta reactivación. La capacidad de pago de las personas pues se ha mermado, hay una baja demanda, más allá de las demandas naturales de supervivencia, pues hay una caída en la demanda, tanto así que hemos tenido procesos de deflación, y vamos a tener cerca de 3 meses con una inflación negativa, y eso vamos a ver que eso tiene unos impactos importantes desde el punto de vista de lo que quiero plantear en estas ideas, y definitivamente una estrategia de un plan de reactivación. Adicionalmente, pues vemos empresas o sin actividades, con actividades limitadas o con actividades medio normales ajustadas. Canales de relacionamiento que se limitaron a niveles de servicio y comercial, canales colapsados por servicio y soporte, modelos de e-commerce que se desbordaron y que demostraron ser insuficientes tanto en la cantidad o calidad para una masificación de los modelos digitales. Adicionalmente, vemos disparados los temas de quejas y reclamos en todos los sectores que nos obligan a entender las realidades y necesidades de los clientes de otra manera, pero que también están incrementando los costos de necesidad de generar soporte y acompañamiento a nuestros clientes. En fin, la reactivación económica está generando unos retos. Primero, hacia el mundo digital, la transacción, la eficiencia, y una nueva estrategia de omnicanalidad donde lo presencial deja de ser tan relevante y donde lo inmediato y lo ágil y lo de corto plazo o fácil genera su valor más esencial. Pero por otro lado, la necesidad de evolucionar de la transacción a la relación. Si yo no entiendo y tengo conocimiento de mis clientes, ¿cómo voy a poder generar estrategias de ventas adicionales, de ventas cruzadas, de generar valor dentro de esos clientes o inclusive de generarles la confianza para que la relación en el futuro se siga manteniendo? Esto nos debe llevar a buscar, obviamente, negocios de rentabilidad operacional, y cuando vemos deflación, vemos precios deprimidos, pues la rentabilidad operacional nos la dará enfocarnos mejor en nuestros segmentos, generar eficiencias en los procesos transversales y, por último, pero no menos importante, pues generar consumo. ¿Por qué estos retos se vuelven vitales? Porque de alguna manera, y como está demostrado científicamente, el modelo AXI es un modelo econométrico de satisfacción de la Universidad de Michigan que va muy en paralelo del índice de confianza del consumidor, ha demostrado que el gasto de los hogares, el consumo, de alguna manera se relaciona directamente con la satisfacción y con la capacidad de generar retención importante de nuestros clientes. Por lo tanto, si nosotros sabemos que el consumo puede representar en nuestras economías, o en particular la colombiana, cerca del 60% del PIB,
pues definitivamente nosotros vamos a tener que estimular el consumo para que la gente pueda volver a activar la economía. Y es activar un consumo con experiencias positivas dentro de las nuevas limitaciones, sea en un restaurante, sea en un parque, sea en las distintas actividades con las que nosotros vamos a generar algún tipo de relación. Adicionalmente, esta satisfacción de clientes, empresas que tienen alto nivel de satisfacción, pues generan mucho mayor valor de mercado en las bolsas. Es decir, una compañía con altos niveles de satisfacción genera hasta 10 veces más EBITDA o valor de mercado. Por lo tanto, eficiencia, consumo y operaciones rentables y valiosas, pues van de la mano de enfocarse, de retener los clientes y de darles una oferta de valor cada vez más importante y más consistente en el tiempo. Dentro de este contexto, si lo miramos desde Colombia, nosotros venimos haciendo un análisis de la evolución de los índices de satisfacción del sector bancario en particular, porque el sector bancario tiene una connotación muy especial y es que es claramente el sector que mayor refleja todos los ingredientes micro y macroeconómicos de una sociedad. Y como ustedes lo pueden ver acá, el índice de satisfacción o su variación tiene una altísima correlación con el PIB y con el consumo. Es decir, en la medida en que yo estimule la satisfacción, va a haber estimulación de consumo y crecimiento del PIB. Pero además tiene una relación inversa con la inflación y con la tasa de cambio. Es decir, que mientras tengamos un dólar elevado va a ser difícil lograr estimular consumo y desarrollo de satisfacción. Pero por otro lado, en la medida en que mantengamos unos precios deprimidos por las circunstancias, por la misma economía, pues podemos manejar de alguna manera el crecimiento. Y eso tiene que ver con precios, tasas de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Así las cosas, pues lo que nosotros vamos a encontrar, y lo hemos visto en todos estos últimos casi 10 años, es que satisfacción y lealtad, es decir, la capacidad de volver a hacer negocios en el futuro con los mismos clientes, con los mismos segmentos y de manera eficiente, y que se genere una recomendación hacia el mercado para estimular los consumos, pues obviamente van de la mano. Y van tan de la mano que solo en la medida en que nosotros enfoquemos nuestros esfuerzos en ese fortalecimiento de las relaciones, pues vamos a lograr salir adelante. El otro elemento fundamental es que está comprobado, y aquí tenemos una curva que nos lo indica, los niveles de satisfacción en las barras azules por diferentes tipos o segmentos de ingreso o de gasto, ¿no es cierto? Y la estimada deserción de clientes asociada a la satisfacción. Como ustedes pueden ver, si nosotros dejamos que la satisfacción de nuestros clientes caiga, pues el nivel de deserción se incrementa. Y al tener mayor nivel de deserción, tenemos mayores costos de adquisición de clientes, menor valor y competitividad, y obviamente todas las consecuencias negativas que se derivan de tener una pérdida acelerada de clientes, ya sea frente a la competencia o frente a otras alternativas de mercado. Por esto, y si a eso le añadimos la situación que está pasando, solo tomé estos 3 sectores para ilustrar el tema de los requerimientos de quejas de los clientes, estamos viendo, por un lado, el sector salud. El sector salud pasó de 360.000 a 424.000 quejas de un semestre, marzo-agosto del 2019 versus el 2020. Y el 89% de las quejas tienen que ver con acceso y oportunidad del servicio. En el sector financiero y en particular los bancos, se dispararon las quejas de 440.000 a 579.000. Pero si adicionalmente miramos, un gran pedazo de ese incremento tiene que ver con los alivios, con la gente que requiere acompañamiento, entender cómo el banco puede ser un apoyo en estas circunstancias. Y en el caso de las telecomunicaciones, pues prácticamente se han duplicado las quejas. ¿Por qué? Porque es un sector que tiene 2 problemáticas o 2 retos importantes. El primero
una excesiva demanda de servicio, es decir, los hogares, el teletrabajo, y de pronto José nos va a complementar un poco más ese, pues generan una oportunidad y hay una demanda tanto comercial como de soporte y de acompañamiento en el desempeño de sus servicios. Pero esas quejas también vienen con los negocios adicionales que se han disparado por toda esta ecuación de pandemia, y vemos casos como el de Rappi, que en un semestre nada más tuvo 750.000 quejas, es decir, que Rappi tiene en quejas en un semestre lo que tiene todo el sector salud en un año. Acaba de recibir una multa de 2.457 millones por la superintendencia por no atender a sus clientes. Más allá de que puedan pagarla o no, pues es una compañía que generó pérdidas por 300.000 millones de pesos a nivel operacional en el 2019, casi que 1.5 veces sus ventas. Pero obviamente estas quejas de sus clientes, esa incapacidad de mantenerlos, de tener que estar generando costos por retención, pues obviamente van a ir en contra o en detrimento de eficiencias, de desarrollo competitivo en el mercado, y lo mismo le estará pasando pues a otras compañías de ese mismo servicio o las de e-commerce que se vieron colapsadas durante la pandemia, lo vimos en el día sin IVA, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros planteamos que para poder salir adelante de este proceso necesitamos trabajar el triángulo de la excelencia muy bien. La organización por un lado, el cliente por el otro y nuestros colaboradores por el otro. La estrategia, el modelo de relacionamiento tendrá que adaptarse a esa omnicanalidad, a la no presencialidad, al valor agregado dentro de estas nuevas propuestas de valor, entendiendo procesos más transversales con el cliente, porque el cliente cada vez ve menos dentro de su mapa de experiencia, pero siempre acompañados de valores, de emociones positivas y obviamente de lo que podríamos llamar felicidad en el sentido de enfrentar los retos con positivismo. Y nuestros colaboradores al interior de las organizaciones, los grandes responsables de consolidar y desarrollar las relaciones y el conocimiento del cliente. De esta forma, nosotros sí podemos decir que el gran secreto es empezar a generar mejores relaciones con el cliente, dar valor al cliente y segmentarlo por los tipos de clientes. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a poder entender que esas necesidades nuevas podemos generarles una oferta diferencial al mercado, pero que adicionalmente vamos a tener que definir muy claramente quiénes son esos grupos objetivos, ya sean personas o empresas, negocios empresariales, en los cuales tenemos una mejor opción y manejamos un mejor insight para nuestros clientes. Adicionalmente, pues entender que la segmentación busca generar ofertas simplificadas, modelos de relacionamiento asertivos que permitan tratar clientes homogéneos de manera mucho más eficiente y separarlos de acuerdo a sus diversidades y sus requerimientos. Al final tenemos que entender que los nuevos criterios de segmentación tienen que ir en función del impacto que generamos en el modelo relacional, el portafolio de productos y servicios que identificamos para estas nuevas realidades, la identidad y la rentabilidad por cliente en la medida que el cliente se sienta, digamos, en una relación más valiosa, y que los diferenciadores claves hacia el futuro van a ser el lifetime value de los clientes, es decir, cómo se valoran los clientes en el tiempo, y el segment y el valor de los segmentos, es decir, qué tanto yo voy a empezar a atacar unos segmentos con un valor agregado diferencial. Y pues tenemos que incorporar dentro de todas nuestras organizaciones unos modelos completamente articulados de voz de cliente. Entender, escuchar y alimentarnos de los clientes para poder generar mejores acompañamientos, construir confianza y construir relaciones futuras. Ese modelo va acompañado de toda la relación de el mapa de experiencia, desde que nos busca, nos conoce, nos compra y se genera ese círculo virtuoso a través del cual compra, recompra y recomienda. Ese proceso nos debe ayudar en tres elementos fundamentales.
mejorar, hacer acciones en nuestros procesos transversales para ser mucho más eficientes, generar acciones de innovación en nuestros productos y servicios de acuerdo al mejor entendimiento de las necesidades de nuestros clientes, entender lo que está pasando también a través de las voces en las distintas redes sociales para optimizar esos procesos y productos, y no menos importante, generar una mejora sistemática en nuestros canales de atención y de relación, tanto call centers, tanto aplicaciones móviles, portales, modelos de e-commerce, chats, obviamente canales presenciales, van a tener que jugar una relación mucho más articulada para que nuestras relaciones e interacciones con los clientes sean mucho más efectivas. Y como consecuencia de todo esto, pues tener unos indicadores gerenciales de satisfacción, de cercanía emocional y de recomendación que garanticen nuestro círculo virtuoso con todos nuestros clientes. Dentro de todo esto tenemos que cuidar muchísimo esa cadena de riesgo reputacional. Cada vez vamos a ser más, a estar más obligados a cumplir con lo que prometemos a nivel de comunicación, a vender lo que ofrecemos, a entregar y ofrecer el desempeño adecuado y a generar un relacionamiento de soporte y atención cada vez más estricto. ¿Por qué? Porque más allá de una multa que le pueda entregar la SIC a una organización y que la pueda pagar con relativa facilidad independientemente del monto, pues cada vez vamos a estar expuestos a una sanción social, a un problema reputacional y de imagen que puede dañar cada vez más nuestros negocios en el futuro. Pero además, todo este desgaste de comunicar mal, de no cumplir lo que entregamos, de que no se desempeñe nuestro producto con la calidad esperada y no dar los adecuados manejos a las quejas, a los requerimientos de los clientes, todo eso se traduce en sobrecostos, pérdida de clientes y pérdida de nuestra competitividad. Entonces, frente a todos estos retos, estamos viendo casos como el sector financiero y quiero solamente para ahorita entregarle la palabra a Constanza, contar un caso que creo que lo pudieron haber leído ya muchos en la República, de la banca en Perú, donde hoy en día de más de 3.5 millones de clientes con tarjetas de crédito, 935.000 clientes, se les quitaron gran parte de sus plásticos y cerca de 466.000 clientes ya no tienen ningún plástico. Ahora, uno dice, hay un efecto natural de la gente que dice, no quiero estar endeudado, pago, me quito las deudas de encima porque tengo problemas, pero es que desafortunadamente no fue ese el caso. El 90% de esas cancelaciones fueron generadas por los establecimientos de crédito, que cuando las personas iban a pedir la refinanciación, les decían, claro, con mucho gusto le refinancio, pero de una vez le quito el plástico. O sea, queda con la deuda, pero no va a volver a tener crédito con nosotros por su riesgo y por tener una actitud netamente defensiva por parte de los bancos y de disminución de la exposición y del riesgo. Entonces, por un lado, el sector bancario es el canalizador de los recursos de inversión y de subsidio por parte del Estado, y por otro lado, pues tiene toda esta coyuntura o dicotomía del riesgo, lo cual hace una situación, a mi modo de ver, muy exigente en términos de conocer a fondo sus clientes y jugársela por la confianza y la reactivación dentro de unos parámetros que obviamente son exigentes y es parte de final para la finalización del negocio. Entonces, con esto, quisiera ya darle la palabra a Constanza para que pueda iniciar pues con la presentación.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias. María Fernanda, ¿ibas a decir algo? Disculpa que no te dejé hablar. No, te iba a dar la bienvenida y el paso, entonces, adelante. Igual te presenté al inicio y pues ahora después de esta excelente intervención de Juan Pablo Costanza, te damos la palabra para que puedas intervenir desde toda tu experiencia. Muchas gracias. Ahora sí, María Fernanda, muchas gracias. Juan Pablo, increíble la cantidad como de incidencias y de implicaciones que están sucediendo alrededor nuestro durante este tiempo. Yo les quiero compartir a todos que personalmente me inquieté un montón por qué estaríamos pensando todos nosotros, dado que estamos metidos en una situación en el mundo entero a la cual nadie ha escapado, ¿no? Como esa sensación de angustia, esa sensación seguramente de miedo, de incertidumbre a la cual estamos todos sometidos, y entonces ahí me doy cuenta que al menos una gran parte de la población nunca había tenido que vivir una situación de estas. Entonces todos nos estamos estrenando en este tipo de circunstancias que ha sacudido a la tierra entera. Entonces, como siempre, nuestra gran reflexión primero fue cómo estamos dentro del banco viviendo esta situación. ¿Cómo estamos nosotros hoy como seres humanos enfrentando también nuestra situación particular en casa? ¿Cómo nosotros estamos, primero que todo, pensando en los funcionarios que hacen parte de la organización? Y antes de responder, digamos, qué nos ha pasado con respecto a los clientes, les quisiera decir que para el banco ha sido muy, muy importante sostener o mantener la tranquilidad, la seguridad, la confianza de todos los funcionarios para que esa transmisión de eso que desde el presidente en adelante y el presidente del Grupo Bolívar nos ha transmitido, se pueda también permear hacia nuestros clientes. Arrancaría por decir que es muy importante que durante este tiempo seamos cuidadosos de ese activo tan importante que tenemos dentro de las organizaciones, que son las personas. Definitivamente esto que algunas veces sonó a cliché de cuida a tu funcionario porque tu funcionario le pueda dar una buena atención a tu cliente, se vuelve absolutamente fundamental en este tiempo, porque ahora sí estamos todos estresando esa sensación de seguridad y de confianza entre las personas que trabajan en la compañía y la coherencia que eso significa para podérselo transmitir a nuestros clientes. Entonces, de las primeras cosas que hicimos fue conversar con los clientes y hacer varios estudios queriendo entender cuáles eran las grandes inquietudes que los clientes estaban teniendo. Empezamos a revisar por segmentos, por sectores, si eran personas naturales, si eran personas jurídicas. A veces salimos rápidamente a hacer. Y en este caso, lo que había que hacer también, pues obviamente tenemos que reaccionar porque varias circulares llegaron rápidamente para que fueran implementadas. Paralelamente íbamos haciendo nuestro ejercicio de escuchar, de tener foco. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? María André, ya, creo que volví, ¿cierto? Tuve un pequeño lapsus ahí. Creo que ya estoy otra vez con... ahí, Constanza. Perfecto. Sí, ya regresaste.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces les estaba contando que nuestra primera tarea fue no suspender nada de las mediciones y mantener, al contrario, ampliar esa posibilidad de estar escuchando lo que los clientes nos querían decir. Y yo creo que esa es la gran, una de las grandes cosas que debemos conservar. Las organizaciones debemos seguir ampliando la capacidad de escucha, contratar estudios para saber, para entender, antropólogos, psicólogos, porque estamos pasando por un momento donde todos hemos sido afectados emocionalmente. Y en este momento es cuando en realidad nuestros clientes, como en cualquier otra relación, lo que está esperando es sentir ayuda, apoyo y por supuesto el gran desafío es dejar de hacer las cosas como las estábamos haciendo antes para replantearnos, tanto a nosotros como a los entes que nos vigilan, para permitirnos hacer cosas completamente diferentes. Eso que Juan Pablo está comentando ahora, como así que tenemos esa situación en Perú, que la gente viene y le dice, por favor, ayúdeme a pagar, y lo que hacemos como entidades es, entonces, claro, le extiendo el plazo, pero le retengo además de una vez el plástico y lo dejo sin la capacidad de que la persona pueda continuar haciendo uso de los productos financieros. Probablemente eso obedece a alguna ley o a alguna norma que así lo establece, pero ahí es donde debemos tener las organizaciones la destreza de ir más allá, de replantearnos cosas, porque repito, esto en esta generación nunca lo habíamos vivido. Entonces la empatía se vuelve ese valor fundamental. Las habilidades, y aunque ahorita hablamos un poquito de los temas de transformación, en realidad que sostienen los negocios, es la capacidad de ponernos en el lugar del otro para saber lo que está sintiendo, lo que está pensando y cuál es el tipo de ayuda que yo debo ofrecer. Es muy importante que en las organizaciones trabajemos en todos los ámbitos y en todos los niveles de la organización por desarrollar la capacidad de sentirnos empáticos y compasivos frente a lo que está sucediendo. ¿Por qué hablo de estas dos cosas? Son cosas que tradicionalmente no se habla mucho, porque por alguna razón en la academia nos hemos dedicado bastante a hacer temas técnicos, pero en realidad tal vez no hemos reforzado y se lo hemos dejado de mano de los coaches. Me encantan los coaches, no tengo nada contra eso, pero lo hemos dejado como un poquito de lado y de pronto en las organizaciones no trabajamos en el desarrollo de esas habilidades blandas. Eso es lo que en realidad nos hace absolutamente diferentes en un momento donde la gente lo único que necesita es que los escuchemos y que de acuerdo a su situación, que no es igual, porque en el caso nuestro quiero dar un par de cifras. Cerca del 55% de los clientes pudieron conservar sus hábitos de pago tradicionales. Tuvimos aproximadamente un 25% que se le disminuyeron y tenemos una porción donde tiene incertidumbre. Puede que tengan algo hoy y otra porción un poco más pequeña, gracias a Dios, pues, que de pronto todavía hoy no ha podido reactivarse en los ingresos. Mucha gente en esta época lo que hizo fue montar sus propios negocios, ese tema del emprendimiento que es tan importante y que probablemente para algunos de nosotros esa informalidad no la sabemos manejar para poder brindar los instrumentos que se necesitan. Entonces nació la persona que de pronto estaba cultivando fresa, entonces te la ofrece y te la trae a la casa, y lo que estamos buscando dentro del banco, sobre todo muy de la mano de David Plata, es poder ofrecer alternativas para que seamos un intermediario y conectar a las personas para que puedan tener también el control de sus ingresos, de sus ventas y hacer parte de esa cadena para apoyar a la activación de la economía. Voy a dar un par de cifras para que de pronto conversemos sobre eso. David Plata, hasta antes de la pandemia, tenía, que es nuestro monedero electrónico, tenía aproximadamente 5 millones y medio de clientes. Hoy en día contamos con más de 12 millones de clientes. ¿Por qué crecimos? Crecimos por lo que acabo de comentar, porque estamos fomentando ser el medio de pago cero costo para facilitar la reactivación de la economía. Segunda cosa, porque veníamos ya trabajando con el gobierno haciendo esas alianzas para que usaran este instrumento
y pudieran llegarle a los colombianos a lugares donde básicamente la banca o los instrumentos financieros no pueden llegar. El propósito de nuestra transformación en ese momento es absolutamente fundamental que esté al servicio de aliviar los dolores del cliente, en los cuales tanto hablamos en servicio. A veces lo hemos pensado como que la transformación es que hay que hacerla y yo cambio una plataforma. Es relevante el propósito del para qué en este momento, de acuerdo a los dolores del sector en el que yo esté, estoy aliviando esa angustia, esa preocupación, y en esa medida fortalecemos las relaciones. Es que en la época en la que estamos hoy en día no salimos solos, solo salimos juntos. En este momento, si a determinada compañía del sector, que ahora saludaba a José Ovalle y que le decía que por favor habláramos y conversáramos, a mí no me va bien si a Claro no le va bien, a mí no me va bien si a CIB no le va bien, no nos va bien solos. Es como si el universo se hubiera puesto de acuerdo para hacernos trabajar por fin en lo que siempre hemos soñado y lo que tanto se habla del trabajo en equipo, que es otro punto que también quiero conversar bastante, y es que el cliente nota cuando en realidad nosotros estamos dentro de la organización y con otros trabajando juntos por mejorar la economía, y eso es altamente valorado. ¿Quién no valora que se ayude para que haya mejores generaciones de ingresos o de trabajos, o que me pueda llegar el dinero a mi celular y yo pueda transferirlo fácilmente de un lado al otro? Es que este es el momento de fortalecer esta relación de confianza en épocas de incertidumbre. Parece raro, pero en realidad es el único camino que nosotros podemos tener. Riesgos, miren, el riesgo es que puede pasar todo. Puede pasar todo porque estamos en un mundo cambiante, que eso también nos cuesta como seres humanos. Nos gusta y nos sentimos tranquilos en zonas de confort. Debemos aprender a generar dentro de las organizaciones y de nuestros clientes capacidad de estarnos moviendo y sentirnos cómodos, aunque no sepamos algunas cosas que como vayan a suceder, e ir sorteando lo que va pasando en el día a día. Una acción que creo que también puede servir mucho para las personas que nos están escuchando el día de hoy, activamos nuestro comité de servicio, sesionaba semanalmente. Durante esta época hemos hecho hasta 2 y 3 diarios, donde todo el grupo directivo está escuchando lo que está pasando, que de pronto a nosotros nos llegaron varias circulares, entonces teníamos que en el call center dar ciertos mensajes o cambiar los menús. Teníamos que cambiarlo, parece una cosa sencilla, pero es absolutamente fundamental porque ahí el cliente nos está observando y sabiendo qué tan rápido yo reacciono, qué tanto me interesa que él entienda las palabras que yo estoy diciendo ahí, que es otra cosa que me lleva al tema de la educación financiera, sobre todo digamos que en este caso, y es que una de las cosas que veíamos ahora entendiendo lo que el cliente siente, que seguramente nos pasó a todos, es ¿dónde me estoy gastando un peso de más? Ahora quiero estar mucho más enterado de lo que está pasando con mis productos. Yo quiero saber por qué me cobran esto y por qué aquí ya no me lo cobran. Entonces es muy importante que sepamos, y yo creo que a veces no somos lo suficientemente sencillos a la hora de comunicarnos para decir las cosas como son, y ese es un desafío sobre todo en nuestro sector muy fuerte. Tendemos a ser técnicos, eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero ahora se vuelve absolutamente fundamental la sencillez en el lenguaje, y yo creo que ese es uno de los éxitos también que ha tenido DaviPlata. DaviPlata no hablamos de transacciones, ahí no hablamos de consultas de saldo, ahí no hablamos de transferencias, hablamos de sacar plata, de cuánto tengo, lo sencillo. Hay que recuperar la sencillez en la forma de comunicarnos y dejar de pensar que si yo no tengo unas palabras súper elaboradas, entonces no soy inteligente o no estoy brindando seguridad. Hay que sentirnos cercanos desde el lenguaje en adelante, y esa es, vuelvo a decir, esa es toda una destreza que hay que desarrollar dentro de las organizaciones para seguir recuperando esa confianza que los clientes necesitan tener en nosotros. Importantísimo en este caso también replantearnos
cómo nos estamos viendo como actores no solamente del servicio que prestamos, sino de contribución a la activación de la economía. Lo que Juan Pablo nos estaba diciendo ahora, esos negocios que acabaron, esos negocios que de pronto crearon, pero que todavía no se sienten como poderlos hacer. Cómo nosotros contribuimos, cómo nuestra marca aparece en diferentes instancias apoyando. Y a propósito del tema del empoderamiento femenino, en el caso de la vivienda, tenemos, digamos, que programas para apoyar el empoderamiento de las mujeres, porque en su gran mayoría tenemos, esas mujeres son cabezas de hogar que están necesitando buscar alternativas diferentes a las que tradicionalmente tenían. Algunas saben hacer arepas, otras saben tejer, otras hacen camisetas. Tenemos una variedad de cosas y es muy importante que contribuyamos a eso. Papel de las mujeres dentro de las organizaciones. Yo tengo una charla porque he venido construyendo cómo desde la biología tenemos esas diferencias complementarias entre hombres y mujeres. Esa sensibilidad y esa intención de querer buscar el bienestar común es muy femenina. Somos nosotras las llamadas a generar dentro de las organizaciones la sensibilidad, las ganas de entender qué es lo que está sucediendo con los demás para cuidar los detalles, y en los detalles somos absolutamente excelentes. Esas cifras que de pronto podemos tener, que está muy bien que las tengamos semanalmente, mensualmente, pues en este caso la gran necesidad es que tengamos esa información diaria, pero no solamente la analítica cuantitativa, sino la cualitativa, la que me hace ver que al otro lado hay un ser humano. En ese sentido, mi llamado, mi enseñanza y digamos como la frase con la que quisiera cerrar, estamos en el mejor momento del aprendizaje, en el mejor momento para que las áreas de servicio en general, las de experiencia, fortalezcamos nuestras competencias, competencias de escucha a los clientes, competencias para generar la empatía también dentro de la organización, competencias para diseñar las experiencias que se merece la humanidad entera. No se trata solamente de nuestros clientes, sino que podamos hacer juntos un mundo mejor. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues Constanza, mil gracias por tu presentación y por tus ideas. Creo que definitivamente hay un reto humano fundamental, un reto social, un reto de equipo. Como tú lo dices, no vamos a poder salir de esto si no es realmente reconstruyendo elementos fundamentales de sociedad, de confianza, de apoyo. Y tú lo dices claramente, el tema de la mujer cada vez juega un rol más importante. Definitivamente mujeres cabezas de hogar que tienen que, fuera de eso, quedarse en sus hogares, hacer teletrabajo atendiendo tareas. Han visto, digamos, cómo se les disparan su capacidad de hacer 18 cosas al mismo tiempo, cosa que afortunadamente tienen con mayor facilidad que nosotros, pero que no deja de ser un reto constante frente al rol que van a poder desempeñar en este futuro inmediato y hacia adelante. Entonces, creo que para los bancos también el reto es mayor en el sector financiero, jugando este rol tan impactante en la construcción de confianza y de la renovación, pues, de los valores esenciales del empoderamiento para el emprendimiento y para el desarrollo de nuestras familias. Entonces, quiero darle agradecerte nuevamente. No te me vayas, porque tenemos al final una sesioncita de preguntas de nuestros más de 100 asistentes, que les agradecemos muchísimo que estén participando en esta charla, y esperamos poder atender. Vi un par de manos levantadas. Queremos terminar las presentaciones, pero por favor no dejen de enviarnos sus preguntas o pues en unos minuticos que termine la presentación de José y que puedan tener como toda
la visualización de nuestras ideas para que puedan participar con sus inquietudes. Entonces, sin más, quiero darle la palabra a José Ovalle, gerente de experiencia, yo creo que de la compañía que tiene más clientes en Colombia, claro, y que pues gracias a sus esfuerzos y desarrollo en foco de cliente, hoy en día, siendo la empresa más grande, pues es la organización con todos los problemas que tienen las telecomunicaciones a nivel de infraestructura y de oportunidades y de demanda, pues es hoy en día tal vez la empresa con el menor índice de quejas o reclamos por cada 100.000 usuarios. Obviamente por ser tan grande, pues tiene muchos, pero pues su foco le ha permitido cada vez posicionarse en ese direccionamiento. Entonces, José, por favor, toma la palabra y gracias también de antemano por tu participación. No, gracias a ti, Juan Pablo, y a María Fernanda, y a APD, y a Constanza, y a todos los que están acá por tener estos espacios para compartir ideas. Aquí hay un punto importante con el que yo quisiera comenzar y es la reactivación económica depende de cada una de las personas que están conectadas en esta reunión. O sea, estamos hablando de cuántas familias se quedaron en cuestión de 2 o 3 meses sin un ingreso o sin 2 ingresos, y eso es una realidad humana terrible. Y pues organizaciones como esta, como APD, el trabajo que haces tú desde CIB, todo esto que nos contaba Constanza de David Plata, y seguramente muchas de sus compañías pues que están aquí, pues gastándose este tiempo para ver, bueno, cómo nos organizamos para reactivar este país, pues vamos a terminar siendo los responsables de qué va a pasar. O sea, que estos siguientes meses, yo creo que hasta el segundo Q del año entrante van a ser los meses, yo creo que más emocionantes de mi vida profesional y seguramente de la de muchos, porque van a pasar muchas cosas. O sea, seguramente escucharon hasta la saciedad como yo el tema de la nueva normalidad y el tema de reinventarse y tal. Pues las compañías nos demoramos en reinventarnos y en la nueva normalidad, pero ya estamos trabajando en eso. Y seguramente eso se va a empezar a materializar en este último Q de este año, en el primer Q del año entrante y en el que viene. Vamos a empezar a, como clientes y como profesionales, empezar a vivir un montón de cosas que, pues gracias a Dios, muchos de nosotros podemos decir, bueno, estamos empleados y lo vamos a vivir como clientes y va a ser muy chévere, pero seguramente también muchos de los profesionales que estamos detrás de eso, pues tenemos unos retos y tenemos que rompernos la cabeza repensando cómo hacer cosas. Entonces, pues nada, gracias nuevamente, gracias por el espacio. Voy a intentar ser breve. Pues pensé mucho en este espacio cuáles son las ideas que quisiera entregar, y son 3, quiero hablarles solo de 3 cosas. Pero antes quisiera darles como una repasada rápida sobre lo que pasó y lo que más que como compañía, como profesional y como cliente estoy viviendo. Entonces, lo primero es claramente lo que mencionaba Constanza, miedo, mucho miedo. Entonces, primero miedo por mí, después miedo por otros y después miedo por el ingreso. Y eso multiplicado a la N, porque pues entonces nunca en mi vida, y seguramente la de ustedes tampoco, nos habían dicho que no podíamos salir, que la única excusa para salir era llevar el perro. Y ese miedo, seguramente en el entorno de las telecomunicaciones, se tradujo en entender un nuevo cliente. Entonces nosotros como compañía, claramente teníamos claro que estábamos en la vida de nuestros clientes, pero no teníamos en la cabeza el nivel de importancia y no estábamos preparados. Yo creo que nadie estaba preparado para eso. Para que de un momento a otro la actividad económica, la educación, el saber si mis papás están bien, el saber si tengo plata en el banco, todo eso dependiera de las telecomunicaciones. Entonces, claramente este miedo generó unos cambios en el consumidor en el que como compañía todavía estamos luchando. O sea, nosotros estamos trabajando, yo creo que en un ritmo al que yo creo que nadie estaba acostumbrado. En plena pandemia nos tocó Semana Santa
lanzar un canal como WhatsApp. Eso pasó como en 4 días. Hacer eso en 4 días implicó que toda una organización que tiene unos procesos, yo les digo a prueba de balas, porque pues son cosas hechas para evitar riesgos, evitar fugas de información, de todo eso, se hiciera, pero se hiciera a una velocidad como se hizo, pues son cosas titánicas y son cosas que hoy yo, la verdad que me siento orgulloso y cada vez que tenga un espacio para decirlo, pues del equipo y de la compañía en la que trabajo por la seriedad con la que se tomó el reto, por la seriedad con la que dijimos en algún momento, venga, Colombia o nuestros clientes están dependiendo de nosotros. Y eso significa que por más que todos tengan permiso de quedarse en sus casas, pues nosotros no. Nos toca ir a ver cómo toda esa demanda de servicios, pues la solucionamos. Seguramente muchos de ustedes han tenido experiencias muy positivas con Claro, otros han tenido experiencias negativas, pero lo importante es, pues para mí, es sentir que nosotros como compañía, pues somos responsables de eso y estamos detrás de mejorar y de no parar. Por ejemplo, las inversiones para mejorar la red, las cuadrillas en la calle, todo eso, nada paró. Bueno, eso desde el punto de vista de cómo venía pasando el tema. Ahora, desde el punto de vista del consumidor, claramente la reorganización del gasto, el ahorro, según algunas cifras interesantes, se multiplicó, porque entonces las personas al dejar de comer afuera, al dejar de tener tantos gastos, empezaron a ahorrar más. Pero todo su gasto asociado a entretenimiento, a diversión, ¿qué pasó con eso? Entonces, si lo ahorro, listo, lo ahorro, pero eso empieza a generar un fenómeno psicosocial complejo, que es la ansiedad, el mayor consumo de comida. Entonces, por ejemplo, el rubro del consumo de alimentos se aumentó. Y se aumentó en gran medida porque entonces estoy en la casa, entonces estoy trabajando en la casa, entonces tengo papitas al lado, se acaban las papitas, otra cosita y tal, tal. Entonces eso empieza a reconfigurar el consumidor, se reconfigura el consumidor, entonces se reconfigura la familia, entonces se reconfigura la casa, entonces en la casa está, la oficina es el comedor, entonces mientras algún papá está en una reunión como esta, el otro está haciendo la comida, entonces estamos al comienzo, a nosotros nos pasó un fenómeno chéverísimo y es que eso me lo hizo caer en cuenta uno de los directores, decía, cuando comenzó este tema del teletrabajo, yo estaba en una reunión y escuchaba por allá a un niño y entonces todos éramos como, uy, de un momento a otro ya todos empezamos a entender, venga, somos seres humanos, o sea, yo ahorita tengo un problema en la mano, yo tengo un bebé, entonces yo tenía reuniones, ahorita estoy en la oficina, pero si estuviera en la casa, bueno, no, ya en la casa no tanto, pero tenía a mi bebé acá y entonces estaba teniendo la reunión y entonces, y empezamos como a reconocer también, yo creo que una parte de los equipos chévere. Entonces, yo en algunas reuniones, pues sentaba a mi bebé y saludaba a mi equipo, saludaba a mis jefes, y el otro también me mostraba algo de su casa, o decía, estoy almorzando y tal, y mostraba. Entonces, yo creo que esto es negativo, esto ha sido negativo, nos ha amenazado los ingresos, nos ha amenazado la forma como vemos el consumidor, pero hay unas cosas muy positivas y es, nos estamos reconociendo, yo creo que nuevamente como personas. En algunas, yo acostumbro llamar clientes y en alguna de esas llamadas algún cliente me decía, oiga, volví a hablar con amigos del colegio. O sea, llegó un momento en el que no sé si estaba aburrido, no podía ir a cine o lo que sea, y empezó a buscar amigos del colegio por Facebook y entonces hicieron una reunión y tal, cosas que antes no se hacían. Entonces, todo esto para decirles que efectivamente estamos teniendo unos cambios chéverísimos, difíciles de entender, pero al mismo tiempo yo creo que necesarios. O sea, este consumidor que nos va a entregar la pandemia o la pospandemia a nosotros como compañías nos va a convertir en las compañías que Colombia necesita. O sea, nosotros, ustedes, yo, Constanza, Juan Pablo, todos somos los responsables de que Colombia tenga el desarrollo que necesitamos que tenga. Y este momento de la pospandemia es excelente para eso. Entonces, bueno, ese es el contexto. Las 3 cosas que les quería hablar. La primera, el dilema de la innovación en el COVID. ¿Qué pasa cuando hay una crisis? Cuando hay una crisis, lo normal es todas las apuestas que yo tenía, las tengo que disminuir porque tengo que proteger mi flujo de caja. Entonces, si yo estaba haciendo inversiones de capital de riesgo para revisar qué pasaba con diferentes modelos de negocio, diferentes esquemas de ingreso, los voy a disminuir.
Pero entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? ¿Qué va a pasar cuando llegue un nuevo consumidor? Un consumidor que en este momento está empezando a utilizar la tecnología, pero valorando mucho las interacciones sociales. Y nosotros como compañías dijimos, vamos a parar la innovación. Entonces, aquí hay un tema muy importante que les quisiera dejar sobre la mesa a ustedes que son empresarios y que son empleados de compañías y el que esté escuchando, y es, tiene que pensar muy bien cómo vamos a innovar en este escenario del COVID. No podemos permitirnos que el COVID al país le cueste años de desarrollo. O sea, no podemos decir, como estamos protegiendo nuestro flujo de caja, entonces no vamos a invertir en cosas nuevas, no vamos a invertir en ciencia, no vamos a invertir en capital de riesgo, porque lo que hacemos es echarlo para atrás. Y nos lo va a cobrar el índice de pobreza, nos lo va a cobrar la disparidad de los ingresos. Entonces tenemos que pensarlo muy bien. Son decisiones complejas que ustedes y nosotros vamos a tener que estar tomando todo el tiempo. Y es, ¿qué voy a hacer con la innovación después del COVID? Esa es una idea. La otra idea es, entonces hablan yo creo que yo me cansé, hay que reinventarse en todas partes, los memes, las noticias, todo el mundo, reinvéntese, 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 sí, perfecto, reinvéntese, pero bueno. Entonces después la nueva realidad, pues bueno, la realidad post-COVID, tal, tal, tal. No podemos dejar que pase este último Q del año y los 2 primeros Q del año entrante sin que no tengamos nuevas compañías. O sea, si tenemos una nueva realidad, significa un nuevo consumidor, significa una nueva percepción del riesgo, una nueva percepción de la familia, una nueva percepción del consumo y nosotros con los mismos portafolios de productos. Eso no puede pasar. Ahí van a entrar en riesgo. En Claro nos pasó una cosa muy chévere. El comité directivo nos dio el espacio y nos dijo, repiénsese la oferta de valor. O sea, de un momento a otro llega el gobierno y dice, el servicio de telecomunicaciones es un servicio vital. Entonces, en ese momento nosotros como compañía decíamos, no, no, un momento, venga, tenemos una propuesta de valor que tiene claramente en cuenta lo importante que somos para el cliente, pero tenemos un componente importante de entretenimiento. ¿Qué pasa cuando ya decimos, sí, sigue con su componente de entretenimiento, pero ahora su servicio es vital? O sea, si su servicio no existe, el cliente pues, puede tener afectaciones en su vida, en sus derechos y en sus deberes. Entonces nos tocó replantearnos la propuesta de valor. Eso fue un proceso, yo creo que estratégicamente visionario por parte de nuestro comité directivo que empezó a haber una nueva realidad, entonces necesitamos una nueva propuesta de valor. Entonces, este ejercicio de las nuevas compañías o del nuevo escenario competitivo tiene que ser muy profundo. Tenemos que sacudir los fundamentales. Menos mal, eso lo hablaba esta mañana, decíamos, menos mal ya habíamos escuchado que era el agilismo. O sea, menos mal ya eso venía. Menos mal ya estábamos hablando del Customer Centricity. Menos mal lo que venimos trabajando con Juan Pablo y con el equipo de CIB nos ha permitido acercarnos más a los clientes. Si esto que pasó ahora hubiera pasado hace 5 años, yo creo que el resultado para nosotros como país hubiera sido completamente diferente, porque ya las compañías veníamos preparando cierta infraestructura, claramente nadie sabía, pero ya todos veníamos hablando de redes sociales, de canales digitales, de la aplicación, de todo este tipo de cosas. Entonces ya lo teníamos en un nivel, yo creo que inclusive claramente unas cosas muchas más maduras que otras, pero ya estábamos ahí. Entonces cuando llegó esto, lo que hicimos fue coger lo que ya estaba listo y repotenciarlo. Por ejemplo, en Claro teníamos una serie de pilotos que si los equipos no hubieran tenido la visión para tener esos pilotos y para fondearlos hace un año o hace 2 años, la realidad hubiera sido completamente diferente. Entonces, pilas, nuevo consumidor, nuevo entorno competitivo, no puede ser la misma compañía, no estoy diciendo que echen a nadie, no podemos pensar igual, no podemos tener el mismo portafolio, no podemos tener los mismos procesos, porque si no lo que estamos haciendo es como ignorando el entorno y ese entorno va a llegar lleno de oportunidades, pero también va a llegar lleno de amenazas. Y el último punto que les quería mencionar, les iba a hablar de 3, entonces el primero es como el dilema de la innovación dentro del tema del COVID. El segundo es, tienen que cambiar sus compañías, ojalá logren cambiar sus fundamentales, o sea, ojalá replanteen sus modelos de negocio. Y el último está asociado con este y es lo que mencionaba Constanza, y es el ecosistema. O sea, nosotros como
cuando ya nos empezamos a dar cuenta de, venga, es que esto no es de seguir dándole duro a los productos y cómpreme, 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 porque las personas en este momento tienen miedo de sus ingresos, tienen miedo de ellos, de otros. No es momento de seguir dándole. Nos tocó hacer marketing inverso, que gracias a Dios, pues venimos como compañía trabajando en el tema de Customer Experience hace un tiempo, y ya estaban muy fundamentadas las bases, ya inclusive Hola, estamos en un Carito. nivel de madurez medio. Creo que a alguien se le prendió el teléfono y saludó a Carito. Pero en ese entorno en el que estamos, donde ya empezamos a hablar de ecosistema, entonces nosotros nos tenemos que empezar a preguntar, o sea, el cliente que utiliza los servicios de Claro para hacer una transacción de DaviPlata está interactuando con 3 entes diferentes. Está interactuando con el celular, está interactuando con la red de Claro y está interactuando con DaviPlata. Entonces, ¿qué pasa si estos 3 empezamos a pensar? ¿Qué pasa si empezamos a volver grises esas divisiones de no, es que yo llego hasta acá, tú llegas hasta acá, y empezamos a crear ofertas de valor en conjunto? Yo creo que eso es lo que los clientes nos van a empezar a demandar, porque nuevamente vamos a llegar a un entorno donde el cliente va a tener una percepción diferente del mundo, de su realidad, y si nosotros no tenemos esa misma capacidad de repensarnos eso, vamos a correr unos riesgos en el sostenimiento del negocio en el largo plazo, que lo van a capitalizar, o la competencia, o lo que se denominan estos vampiros de valor, que son empresas que llegan y generan mucho valor y vuelven una industria nada. Y aquí corremos un riesgo grande. Aquí en la disrupción de estos mercados en los que estamos hablando de muchísimos, muchísimos, muchísimos puestos de trabajo. No solo puestos de trabajo, sino de comunidades. Entonces, es la responsabilidad nuestra, de las personas que hemos sacado este tiempo para estar en este espacio y hablar y preguntarnos y sentarnos a pensar, en realidad entregarle a Colombia el país que merece. Entonces, pues mis ideas para este espacio, apreciado Juan Pablo y auditorio. Estás en silencio, Juan Pablo. Ya. José, mil gracias. Creo que parte importante, digamos, de este acercamiento del cambio y de la nueva forma de adaptarnos a eso, pues es fundamental. La tecnología jugando, como tú lo dices, las telecomunicaciones, un servicio vital. Antes lo veíamos como algo medio suntuario y de una alta evolución, pero ahora lo vemos como algo básico de nuestra nueva realidad y cotidianidad, generando retos en todos los aspectos. El tema humano, que lo planteas tú tanto como lo planteó Constanza, que creo que es fundamental, cómo nosotros estamos como sociedad repensándonos en lo que es valioso, en lo que es importante, a lo que le debemos dedicar nuestros esfuerzos. Hay para mí, de todas maneras, dentro de este contexto de recuperación de la economía, una situación un poco, digamos, triste, y es que todos los que hemos tratado de ser emprendedores o empresarios, sabemos que eso no se construye de la noche a la mañana. Vemos gente que duró 20 años para construir una pequeña empresa y crear 15 o 20 empleos, y que, como tú lo dijiste, se les desaparecieron de la noche a la mañana. Creer y crear con cierta consistencia y con cierta permanencia en el tiempo, pues requiere de esfuerzos con esa visión empresarial del largo plazo, de la construcción, de un esfuerzo resiliente, un esfuerzo a prueba digamos, de las dificultades, pero también enfrentando los nuevos cambios. De ahí que los recursos, ya sea de Estado, desarrollados a través o creados o entregados a través del sector financiero, los servicios tecnológicos para simplificar la presencia en el mercado y las nuevas alternativas,
Y más allá de todo eso, los nuevos negocios en todos los ámbitos de salud, comercio, manufactura, sectores que tienen que reactivarse de manera transversal, desde la producción de la materia prima hasta el consumo final, pues son realidades que van a requerir tiempo y mucho esfuerzo. Y creo que los puntos que ustedes me ayudaron a plantear aquí con sus ideas, pues son fundamentales. El ser humano, su entorno esencial, su rol social, su aporte a estas nuevas realidades y definitivamente como un contexto, gobierno, comunidad, empresariado, pues logramos sacar todos estos temas adelante, entendiendo siempre que tenemos que mantener una comunicación cercana en la construcción de relaciones con esas nuevas necesidades que tienen nuestros distintos mercados y nuestros clientes. Yo quisiera darle ya la palabra en estos últimos minuticos que nos quedan a las personas que tienen algunas preguntas y que quisieran como compartir con nosotros o algún comentario o alguna pregunta a cualquiera de nosotros. Y que pues tratemos de hacer ya una medio tertulia en estos últimos minuticos de nuestra reunión. No sé quién nos va a ayudar como a moderar. Buenos días. Mi nombre es Meruzca Sivira y tengo una pregunta. Hay una tendencia actualmente, sí, marcada hacia el teletrabajo en los call centers, por ejemplo, que era lo que estábamos mencionando anteriormente, para estos del real estate. Mi pregunta es, ¿cómo podemos mantener una buena experiencia de atención al cliente y protección de datos en el contexto del teletrabajo? Bueno, pues yo te puedo dar alguna respuesta en este momento y de pronto alguien me la puede complementar. Pues ya en el caso tanto de Constanza como de José les impacta muchísimo todos estos, el tema de los call centers también. Definitivamente el teletrabajo es una realidad. Además es una realidad positiva. Yo creo que cada vez más queremos tener tiempo de familia y menos tiempo de desplazamiento en estas grandes ciudades. Yo creo que a nuestros equipos de trabajo, por ejemplo en CIB, la reducción de tiempos de desplazamiento se redujo alrededor de entre 2 y 2 horas y media diarias. Es decir, tú sabes lo que es que la gente pueda recuperar más de 15 horas de riesgo de desplazamiento en una semana para dedicarlos a familia, a trabajo, a educación, etcétera. Pero ya entrando dentro de la pregunta, todo nuestro trabajo que hoy en día se hace remoto, pues requiere y ha sido la gran demanda de servicios como los de Claro. Yo necesito internets robustos en las casas, capacidad de conectividad para meterme remotamente a servidores protegidos a través de mecanismos de control para cuidar tanto data confidencial, tanto hackeos y poder garantizar la seguridad de la información como un elemento primario dentro de todos estos nuevos procesos a distancia. Entonces, sí los hay. Creo que hay muchas empresas y call centers que están permitiendo esa interconexión y definitivamente tenemos que ser mucho más cuidadosos en el tipo de información que estamos poniendo a disposición, digamos, de estos mecanismos. Si yo no tengo que poner tu cédula, por poner un ejemplo, dentro de todo este mecanismo, pues estoy obviando una información que puede ser sensible y puede ser mal utilizada. Entonces, habrá que diseñar nuevos modelos de codificación y cosas por el estilo que garanticen la seguridad y la prevención del hackeo y de la información privilegiada y privada de las personas. Y va a ser un proceso que hay que acelerarse porque creo que habrá muchos call centers que hoy en día ya no pueden tener 50 personas en 50 metros cuadrados, sino que tendrán 20 personas y por lo tanto tendrán que estar generando personas conectadas desde sus casas
para trabajar, pero adicionalmente unos call centers que van a estar mucho más orientados a construir relaciones que a facilitar o que a generar transacciones. Y eso va también, como de pronto lo decía José, y lo decía Constanza, va a cambiar el perfil de las personas que trabajan en los call centers. Van a necesitar personas de mejor o mayor conocimiento, mejor entrenadas, más empoderadas, y eso generará otro tipo de relacionamiento más allá del transaccional, porque para eso estará desarrollándose cada vez con más fuerza el mundo digital, las aplicaciones y el e-commerce. No sé si alguien más quisiera complementar la respuesta para Meruska. Sí, en línea con lo que tú planteas, definitivamente, además a cada uno nos compete una responsabilidad importante y es como mi propio cargo empieza a transformarse y prepararme. Si bien es cierto, las organizaciones lo debemos hacer, pero nosotros debemos ir revisando hacia dónde se va haciendo esos cambios y preparar para que eso suceda. En el caso de los call centers, varios de los, digamos, como de las cosas que tienen previstas para hacerse es que podemos reemplazar eso por otro tipo de actividades o de cosas que podemos o automatizar o que podemos poner a disposición de los clientes, puesto que estamos avanzando fuertemente en la transformación digital, poniendo al servicio de nuestros clientes los productos y los servicios. Entonces, ¿qué queda? ¿Se van a acabar? No, pero plantear un poco hacia dónde estamos aportando valor, porque hay algunas cosas que ya no se necesitan. Y comparto con Juan Pablo con que es muy importante que haya una conciencia de quienes estamos manejando información sensible de nuestros clientes, tener los debidos cuidados para el manejo. Por supuesto, la tecnología pone su otra parte que de pronto ahora José nos acompaña con eso. Y es que obviamente debemos todas las organizaciones fomentar, digamos, que las condiciones necesarias para que podamos estar conectados, si necesitamos estar en casa, con la debida seguridad y ese frente de ciberseguridad que es fundamental a la hora de la transformación digital. Así es, sí, efectivamente. O sea, aquí hay dos respuestas evidentes. Una es, tienes que tener el equipo adecuado, o sea, el hardware y el software adecuado. Esto no es un tema de un momento a otro, cojo el computador que usaba antes y le conecto y ya. Claramente dependiendo de tu teletrabajo. Pero mira, a mí me tocó conseguirme esto porque necesitaba mover las manos, porque entonces todo este tipo de cosas, o sea, tú puedes hacer una transformación, digamos que a las malas, pero esa transformación a las malas vas a correr una serie de riesgos. Entonces, si tú de un momento a otro dices, voy a entregar unas posiciones de teletrabajo en unas casas, pero no estás pensando en un equipo como estos que aísle el sonido de la voz, entonces vas a entregar la experiencia de tu cliente que tiene un problema de una falla o de algo que salió mal y de un momento a otro suena un perro, suena un niño, pues no es la experiencia que tú quieres dar. Entonces, lo primero es, tienes que tener el equipo adecuado, o sea, tanto el hardware como el software. Entonces, para que tengas el software adecuado, tienes que diseñar interacciones. Seguramente nos ha pasado a todos que llamamos al banco y el banco nos dice, te voy a acompañar en la llamada, pero no digas tu clave. Ahí la tienes que escribir. Ese tipo de interacciones son las que te permiten mantener la seguridad de la información del cliente. Entonces, primera idea, hardware y software adecuado. Segunda idea, trabaja la marca empleadora. O sea, trabaja las personas que están haciendo esa atención de tus clientes. Así estén en la casa o así estén donde estén, tienes que lograr que ellos valoren lo que están haciendo y valoren tu compañía para que estos riesgos nunca los vas a eliminar, pero los vas a mitigar. O sea, en la medida en la que tú tengas personas que están haciendo teletrabajo, pero al mismo tiempo están agradecidas porque tú les estás dando una oportunidad, al mismo tiempo comparten el propósito de la organización, la probabilidad de que esas cosas pasen es menor. Entonces, hardware y software y las personas. Listo. Mil gracias. Jimena, creo que estás levantando la mano. Jimena Roa. Hola, buenos días. Mi intervención va orientada hacia qué están haciendo las empresas
con las personas que están haciendo teletrabajo en cuestión de apoyo para mejorarles a ellos toda su parte, digamos, de oficina, de internet, de computadora, de todos los accesorios de los que hablaban. Y también hoy en día yo he escuchado mucho que sí, nos estamos ahorrando 2-3 horas de transporte, pero dicen muchas personas que curiosamente en casa se está trabajando mucho más, que a veces las mismas compañías les están exigiendo muchísimo más trabajo y que de verdad no están apoyando al empleado de teletrabajo para que tengan esas mejores condiciones. Sin embargo, yo veo que las empresas ya empiezan a pensar y a reconsiderar el tema de bajar los costos fijos, ¿no? Por ejemplo, en arrendamientos, en fin, ¿no? En estos temas que es un costo muy importante, pero ¿cómo están haciendo las empresas para pasar esos costos a las personas que están trabajando desde casa? Gracias. Bueno, Jimena, yo aquí tengo también un par de ideas, a ver, como para ponerlas en la mesa. La primera, yo creo que, y pronto fue parte de lo que comentaron Constanza, José, y yo lo he estado viviendo en lo personal y a nivel de nuestra compañía, que desde marzo todos están trabajando desde sus casas. Y hay dos consideraciones. Bueno, la primera tiene que ver con lo que llamamos esos tiempos y la percepción de un mayor trabajo. Yo creo que lo que pasaba antes es que una persona que tenía que estar trabajando en una oficina a las 7:30, se levantaba a las 5, organizaba sus cosas, de pronto organizaba a sus hijos si los tenía para que se fueran a su colegio, a las 6 o 6:30 por tarde estaba en una terminal de Transmilenio, pues para poner el caso de Bogotá, y estaba llegando a su oficina a las 7:30, un cuarto para las 8, y ahí tenía una jornada de trabajo, digamos, con las pausas normales de un trabajo, pero sin la intervención de su contexto familiar. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que la gente de pronto se levanta ya no a las 5 de la mañana, se levanta a las 6:30 o a las 7, o sea, esa hora, digamos, la está utilizando o para descansar más, o etcétera, pero ya tiene que hacer desayunos, tiene unas labores de hogar, tiene unos hijos en la casa cuando los tienen, y por eso considero muchísimo a los padres y madres que tienen niños pequeños que estaban en sus casas, ya fuera con tareas porque ya entraron a los colegios, o sin tareas, que tenían que generarles actividades de acompañamiento en el día a día. Entonces han tenido una interferencia permanente con el trabajo. Y yo sí estoy de acuerdo que uno a veces tiene que tener ciertas prioridades, y nos pasaba a nosotros. Yo estaba en una teleconferencia donde estaba una señora en la teleconferencia y de pronto, perdón un segundito que mi hijo tal cosa, o perdón un segundito que mi hijo tal otra. Es decir, había una convivencia de mi realidad familiar con mi realidad profesional. Eso muchas veces ha llevado a que si yo tengo que darle almuerzo a los niños, o que si tengo que a las 2 de la tarde ayudarlo porque se le cayó la señal o alguna cosa para sus tareas, pues le dé al trabajo algún tipo de desplazamiento. Entonces de pronto a las 6:30 o 7 de la noche, que ya pude dormir hijos o atender cosas del hogar, entonces empiezo a trabajar y digo, oiga, pero es que esta empresa me tiene trabajando a las 7 o a las 8 de la noche. Y probablemente no sea la empresa, es nuevamente de nuestra nueva cotidianidad cómo administramos de manera eficiente nuestro recurso más valioso, que es el tiempo. Con prioridades, con flexibilidades y con todo, pero tenemos que ser dentro del hogar, que ya se nos volvió hogar y estación de trabajo, un nuevo contexto que hay que gerenciar, hablando de gerenciamiento. Ahora, desde el punto de vista del puesto de trabajo, ahí hay dos posiciones. Está la posición de que la empresa es responsable de darte un puesto de trabajo cumpliendo con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, con una silla ergonómica, con los equipos, con una cosa y con la otra. Y esta otra posición, y quiero plantearla yo acá, es que la nueva forma de vida nos va a exigir a todos
que tengamos nuestra propia estación de trabajo o estaciones de trabajo en nuestras casas. No solamente por el teletrabajo, por el teleestudio, porque en nuestra casa ya no somos los únicos usuarios de estas tecnologías, será nuestra pareja, serán nuestros hijos. Entonces, casi que así como invertimos en un comedor o en una sala de entretenimiento, tendremos que como individuos invertir en nuestras propias estaciones de trabajo. Que una empresa nos ayude financiándola, etcétera, pues será una opción. Pero yo no me veo honestamente como empresario, cada vez que se retira una persona, contratando a Rojas Trasteos para recoger unas sillas y unas pantallas y un computador de escritorio para recogerlo y llevarlo a otro sitio para una nueva persona que está trabajando. Eso por un lado. Por otro lado, es ineficiente, es costoso y realmente termina no aplicando. Primero, el uso de estos equipos ya no se vuelve único para la empresa, como normalmente sucedía cuando ibas a una empresa. Ya en eso haces tu posgrado en línea, estudian tus hijos, hay un problema de control del software legal, de qué tanto tú estás poniendo juegos y cosas ahí que no hacen parte y que ponen en riesgo lo que hablábamos con Eruska hace un rato de la estabilidad y seguridad de la información. Entonces, ahí hay unos elementos que creo que nos obligan como seres humanos a decir, hombre, si yo quiero hacer teletrabajo o trabajo en casa, necesariamente voy a tener que hacer una inversión en tener mi sitio, como tengo mi comedor, como tengo mi estudio o como tengo, digamos, mis diferentes ambientes dentro del hogar. Que las compañías podamos apoyar esa inversión o esa instalación, claramente podemos hacerlo. Podremos también dar subsidios a una mejor conectividad de Internet mientras la persona está trabajando con la organización, obviamente mantenerles un suministro de celulares, de datos, etcétera, pero digamos que eso sí son cosas que entran y salen de acuerdo con el trabajo. Pero un ambiente de trabajo dentro de mi hogar creo que es algo que las personas dentro de nuestras nuevas realidades van a tener que ir desarrollando. No sé si alguien tenga algún comentario adicional sobre esto o en contra de lo que estoy planteando. Si quieres les cuento, dale tú. No, dale José, dale, cambiemos. Dale tú y yo. Por favor, si tú eres mujer, las mujeres van primero. Muchas gracias, entonces sí, acepto. Sí, yo creo que eso que nos ponen sobre la mesa se vuelve un tema tan importante y tan apasionante de podernos también como acercar entre todos nosotros. ¿Qué pasó en el caso nuestro? Yo trabajo en el área también de transformación digital, además de la de servicio, y la preocupación de algunos eran, bueno, ¿cómo nos aseguramos que las personas sí están haciendo su tarea? Y entonces la posición de los otros era, pero ¿cómo nos aseguramos que la gente está bien? Entonces usamos algo que pudimos desarrollar a través de Google y le hemos llamado Tracking Home y echamos mano de una de las ceremonias que José las conoce muy bien por todo el tema del agilismo, que nos permite hacer una retrospectiva y un pare. Entonces tenemos la oportunidad de tener una conversación con nuestros equipos una vez a la semana para saber cómo nos sentimos, qué ha pasado. Ahí nos enteramos si alguien de su familia estaba contagiado, si de pronto estaban pasando por un tema emocional fuerte, a propósito que mucha gente se separó durante esta época. ¿Qué pasó con los ingresos familiares? Ahí nos encontramos con muchas situaciones, pero además de eso lo registramos para poder también tener datos de cómo estaban comportándose las personas. Por supuesto, lo veamos en el tema del ámbito de cumplimiento de sus objetivos laborales. Le llamamos equilibrio trabajo, califiquemos qué tan equilibrados estamos para tomar acciones y lo otro es tú emocionalmente cómo te estás sintiendo. Entonces, le pusimos a cada uno como esos espacios para poderlo conversar.
lo que estuvo en nuestras manos, por supuesto, se hizo, se ajustó, bloqueamos los horarios del almuerzo, entendimos y dimos un mensaje que había personas que estaban también, y sobre todo vuelvo al tema de las mujeres, haciendo el almuerzo. Muchas de ellas son solas, hay otros que están acompañados y están también con hombres maravillosos, entonces ellos les ayudaban o se turnaban, o de pronto lo hacían desde el día anterior, digamos que hay otras cosas, pero hay unas que les toca solitas, haciendo su tarea con sus hijos y todo esto. Entonces dijimos, vamos a bloquear esta hora y vamos a impedir que se nos cite a unas reuniones por fuera del horario laboral. Entonces vamos a tener esos espacios y de hecho estamos haciendo una prueba para ver si podemos tener unos horarios de pronto de un par de horas que puedan hacer sus vueltas, porque es otra cosa que pasa. Tú aprovechabas el horario del momento y hacías de una vez la vueltica que te tocaba o pedías la cita médica y esto ahora se vuelve, pues que se hace mucho más evidente cuando la gente no está, porque en el día a día tú no te alcanzabas a dar cuenta, pues porque, pero acá sí, es absolutamente evidente. Entonces, es muy importante el punto que pones porque debemos velar por el equilibrio. Les cuento la experiencia que tuvimos, lo estamos escalando para que también lo tenga, digamos que todo el banco, y aunque no esté en agilismo todo el banco, tenga la oportunidad de hacer esa ceremonia que nos trae el agilismo, que le podemos poner el servicio de todo, donde nos podemos dedicar una horita. Yo tengo unas de 30 minutos y otras que son de 1 hora, dependiendo de unos grupos que tengo a cargo. Y lo que hago es dedicar ese tiempo a escuchar. Así como hablamos de escuchar a los clientes, es muy importante que podamos escuchar qué está pasando dentro de la organización y garantizar el cumplimiento de objetivos, pero no a costa de la vida, digámoslo, personal, perdón, o de eso que llamamos nuestra vida privada, porque también tenemos otras cosas que hacer. José. Súper. Mira, en mi escenario, lo que yo he visto, efectivamente hay un aumento de productividad altísima. Mi área donde yo trabajo en experiencia, yo soy gerente de experiencia, dependo de muchas áreas. Yo dependo del área de servicios, yo dependo del área de compras, yo dependo del área de mercadeo. Cuando yo estoy en la oficina y yo necesito reunirme con alguien, tengo unos tiempos. Entonces me levanto, tengo que ir a buscarlo. Si llego a la oficina y no está, le dejo una notica o le digo que me llame o no sé qué. Cuando yo estoy en Teams y lo logro con un botón y la persona me responde, ahora no puedo, ya te vuelvo la llamada, mi nivel de productividad, yo creo que gracias a esta transformación acelerada, se aumentó tremendamente y el de mi equipo también, porque también estábamos acostumbrados a, digamos que mientras que vas a la oficina de alguien en el camino saludas a alguien, te pones a hablar de otra cosa, no sé. Llegó un momento en el que llegamos a ser tan productivos que el nivel de cansancio fue abrumador. Y ahora estamos, o te digo desde mi experiencia y creo que la parte de mi equipo, en un mix. Entonces, hay unos, por ejemplo, yo tengo unos días en los que estoy en la oficina, pero estoy 100% en teletrabajo y otros días estoy en la casa que estoy en teletrabajo y otros días necesito venir a la oficina porque me hacía falta saludar a las personas, me hacía falta encontrarme con alguien y sentarnos y preguntarle algo que no tenía nada que ver con la reunión y ver que tiene el tapabocas que le combina con la pinta y decirle, ay, mira, te arreglaste y tal. Esas cosas yo creo que nos hacían falta. Entonces, frente a tu pregunta de cómo se va a administrar, yo creo que estamos en el choque y no puedes, tampoco podemos, o sea, nosotros como profesionales somos responsables de lo que pasa en nuestras compañías. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a que la compañía cambie, pero esa compañía son personas. Entonces, imagínense que ustedes eran jefes de un montón de personas y de un momento a otro ya ese jefe ya no puede ver a las personas ahí y tiene que hacer un montón de entregables, responsabilidades, tiempos, cosas. ¿Qué hace? Pues busca control y ese control de pronto lo genera a través de más trabajo o más llamadas. Entonces, es responsabilidad nuestra como profesionales ayudar a nuestras organizaciones a que este choque que estamos viviendo pues vaya evolucionando rápidamente. Y eso se hace, por ejemplo, a mí estas ceremonias del agilismo me encantan, porque por ejemplo por la mañana haces un daily, 15 minutos, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer ahora? Se acabó. Si después te vas a hacer otra, lo que sea, de mañana 10, 15 minutos donde vas a decir, ayer me prometiste esto, ¿qué pasó? Entonces, es responsabilidad, yo creo que en gran parte nuestra, cómo modelamos a estas empresas para que nos den lo que nosotros necesitamos para ser más productivos. Apenas arrancó todo esto y como referencia, búsquense información de los nómadas digitales. Cuando comenzó toda esta cosa, yo estaba intentando entender
cómo tratar a mi equipo y cómo solucionarlo, empecé a buscar información y encontré un segmento de personas en el mundo que se llaman nómadas digitales. Eso es el extremo del teletrabajo ya llevado al... Léanlo y vean los videos y eso seguramente les va a ayudar a tener algún tipo de inspiración para cómo afrontar este tema. Listo. Mira, uno es definitivamente los valores esenciales dentro de todo este mundo del teletrabajo, pues son responsabilidad y confianza. Al final, y es nuevamente la forma como funcionamos, porque si no hay confianza, pues yo no puedo estar encima de las personas en sus hogares. Asumo que los retos se cumplen. No sé si haya más preguntas o ya tenemos que dar por cerrado el evento, o porque creo que pues, el compromiso era hasta las 10 de la mañana. No sé, María Fernanda. Tenemos una última pregunta en el chat. Estamos con mucho gusto disponibles. Si ustedes tienen el tiempo, Perdón, con gusto podemos continuar. Diane pregunta por el chat para Juan Pablo. Me gustaría preguntarte hasta dónde va el apoyo legal en acondicionar las oficinas. ¿Las oficinas en las casas? Hasta ahí tenemos la pregunta. ¿Apoyo legal? Sí, responde que sí. Ah, ok. Pues mira, yo creo que lo más importante es que en el caso nuestro, por ejemplo, como empresa, yo sí quiero que todas las personas tengan en su casa un ambiente saludable de trabajo. Es decir, una buena silla, un buen computador, una buena mesa de trabajo, una buena pantalla. Es decir, cumpliendo con todas las normas para que la persona pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible en términos de sus elementos de trabajo y ergonómicos como tal. La pregunta es, se los voy a entregar. Nuestra idea es entregarlos a manera digamos, de financiación, obviamente sin ningún tipo de interés y de nada, para que construir su propio ambiente de trabajo en su hogar, que compartirá con el resto de su familia, donde podrá hacer sus estudios, donde podrá inclusive, si hace algún otro trabajo o un segundo trabajo fuera del que hace con nosotros, pues pudiera realizarlo en sus tiempos libres, académicos, etc. Pienso que ese material debe ser propiedad de las personas, que si no lo pueden adquirir, nosotros seamos unos facilitadores para que lo tengan, pero siempre cumpliendo con las mejores condiciones. Y si la mejor condición es una silla que vale 400, 500 mil pesos, pues ofrecerle la oportunidad para que la tenga. No exigir por exigir, sino nuevamente dentro de una economía colaborativa, pues permitirles a las personas que lo puedan tener. La legislación también entrará a dirimir muchas cosas. Vemos el Ministerio de Trabajo planteando las diferencias hoy existentes en el concepto de teletrabajo y trabajo en casa. Habrá que generar dentro de toda esta reforma laboral que se está planteando cómo van a quedar las cosas y pues cumplir obviamente con la ley como debe ser, pero buscando siempre que las personas en sus hogares, como lo hacemos cuando están trabajando con nosotros, pues tengan las mejores condiciones para poder desempeñarse de la mejor manera posible. Ese es como el reto entre lo que el deber ser, el tener que ser dentro del marco legal y lo deseable para ir construyendo siempre una mejor sociedad. Pregunta José Alberto Rivera por el chat. Legalmente, ¿qué va a suceder con los contratos laborales al pasar de presencial a mixto presencial virtual? Bueno, desde mi punto de vista, los contratos laborales van a seguir teniendo las mismas condiciones. Yo no tengo por qué cambiarle un contrato a término indefinido y con una remuneración a una persona porque hoy en día trabaje parte desde su casa o parte porque vaya hasta la oficina. De hecho, en nuestro caso, nosotros pues tenemos unos horarios porque hay un reglamento de trabajo, pero en general las personas, nosotros tenemos muchachos que estudiaban por las noches, o sea, se iban a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde a la oficina.
y muchos de ellos trabajan en un sábado o en un domingo si lo necesitan hacer, porque nosotros trabajamos sobre el objetivo, sobre el resultado. Y creo que esa es la nueva forma de lo que va a tener que trabajar, confiar en las personas, que las personas seamos confiables con nuestros objetivos y con nuestras responsabilidades, y ser los responsables del gerenciamiento de nuestro tiempo para cumplir con nuestro hogar, nuestras vueltas, nuestros hijos, nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pensaría que los contratos laborales per se no deben cambiar. Está toda esta teoría pues del trabajo por horas y cosas por el estilo. Yo creo que eso pues podrá generarse para cierto tipo perdón, de actividades, pero que definitivamente no deben ser el deterioro del tema de las condiciones laborales. Aquí estamos hablando de muchas cosas y, por ejemplo, está la discusión sobre el tema de si debemos alargar la vida, la edad para la pensión. Y todo el mundo dice que no se puede, que no sé qué. La realidad es que estamos viviendo más. La realidad es que a una persona de 40 años le quedan otros 40 años por vivir. Pero desafortunadamente mi pregunta no es si lo vamos a dejar jubilar a los 60 o a los 65. La pregunta es, ¿las empresas estamos contratando personas de más de 50 años? ¿Estamos generando que personas de más de 60 años puedan seguir laborando y cotizando? Porque ¿qué me sirve alargar si no van a poder cotizar? Es decir, hay unas disyuntivas demasiado grandes en términos de los seres adultos, digámoslo, de las nuevas juventudes mayores de 55, de 60 años, que están en plenas facultades, que todavía no se pueden pensionar, que podrían hacerlo o no. El problema es que lo que pasa es que todos necesitamos una actividad que no nos lleve a la locura. La falta de tener una actividad académica, laboral, intelectual, etcétera, porque nos queda mucho tiempo de vida. Afortunadamente, puede que la pandemia nos haya llenado de miedos, pero la realidad es que tenemos una sociedad que cada vez es más longeva y que así como nos preocupamos por darle trabajo a los jóvenes o trabajo a las mujeres, pues ¿qué está pasando con ese desempleo gigantesco de personas de más de 50 años? ¿No es cierto? Y que en teoría entran dentro de la condición de sobrecalificados o sobreexperimentados. Hombre, yo creo que todos estos paradigmas son los que tendremos que estarnos replanteando en estas nuevas realidades, y creo que hay gente de excelentes capacidades de más de 55, de más de 60 años, y que no porque ya tienen esa edad y que les pueden faltar otros 25 años de vida saludable en muchos casos, pues tengan que irse ya al tema de si se van a pensionar ya o no. Entonces, todos esos son elementos contractuales de visión de sociedad, de visión de trabajo, de visión de actividad compartida entre mi casa y mi profesión, que cada vez van a ser un poco más diferentes y flexibles, y hacia allá tendremos que ir construyendo, pues creo que de manera conjunta, pero siempre positiva. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que ya estamos pasando unos 15 minuticos de nuestro tiempo. No sé si contesté la pregunta realmente, si alguien tiene algún comentario adicional que hacer. Creo que son reflexiones que todavía el mundo nos está exigiendo a trabajadores, a empresarios, a todos como seres humanos y miembros de una sociedad que se tiene que replantear. María Fernanda, no sé si te doy la palabra para que pongas los puntos ya finales de nuestra sesión. Bueno, no, excelente todo lo que pudimos compartir gracias a ustedes y a la experiencia. Juan Pablo, José, Constanza, de verdad que muy nutrido este encuentro que tuvimos hoy. Nos encantaría poder continuar con ustedes y tenemos pues a una audiencia activa que estuvo acompañándonos pues por este espacio. Tenemos
una persona adicional que quiera hacer una pregunta. Si ustedes me lo permiten, podemos darle la palabra para con esto cerrar. Aquí está, adelante, veía yo la mano levantadita, pero se me confundió entre el Chávez. Alfonso Lee, adelante y muchas gracias. Cuéntanos. Buenos días. Bueno, primero que todo, muchas gracias. El evento muy chévere. Tengo una última inquietud y sería cómo, respecto a lo último que estaban hablando, cómo priorizar ese espacio dentro de la casa en los temas laborales. ¿Se ha encontrado como algún método o algo que ayude como a generar mayor concentración en la parte productiva? Pues mira, yo creo que todo nuestro hogar, pues cada uno lo tendrá dentro de sus posibilidades. Algunos tendrán la posibilidad de tener un estudio, otros no lo tienen, otros trabajarán desde su cuarto, otros utilizarán el comedor o la sala, en fin. En este momento pues es una situación muy complicada. Pero si tú empiezas a mirar los grandes proyectos de vivienda que hoy en día se están gestando y las tendencias, tú estás viendo, por ejemplo, apartamentos. El Grupo Bolívar tiene varios proyectos de esos, donde tú estás comprando apartamentos de 20 metros, de 25 metros y hasta menos, donde prácticamente estás durmiendo y todo lo demás son centros de experiencia. Tienes centros de lavado, tienes biblioteca, tienes cafeterías, tienes gimnasios, tienes una cantidad de cosas dentro de ese entorno donde ya te puedes salir de tu casa para trabajar, pero estando, digamos, dentro de tu hogar, digámoslo, tu hogar ampliado, para llamarlo dentro de alguna manera. Creo que eso está cambiando absolutamente todo. No el ideal, pues sí, uno quisiera tener su estudio privado donde pueda trabajar y nadie lo interrumpa y todo eso, pero digamos que pues es una cosa de acceso muy limitado dadas las características de nuestra economía, de los apartamentos, de lo que hoy en día tenemos, donde pues un par de hijos comparten un cuarto, el otro está para la pareja, sala comedor, es decir, hay una cantidad de elementos que pues hoy en día no nos permiten tener como esa intromisión de la vida profesional dentro de los hogares, pero que hacia allá vamos y tendremos que ir buscando pues los mecanismos para lograrlo. Ahí nuevamente la conectividad se vuelve muy importante, de pronto tener conectividad donde yo pueda salir a una pequeña terraza y trabajar ahí, donde pueda estar en un sitio muy cercano de mi casa, y eso es otra cosa, donde podemos tener pues sitios de trabajo sin costo, ¿no? No estamos hablando del WeWork y cosas de ese estilo con altísimos costos pues para tener unos puestos de trabajo dispersos por toda la ciudad, sino más parte de lo que es la construcción de mi nueva hábito de vida, casa, familia, trabajo, ¿no es cierto? Es como ese tema. Pero es muy difícil hoy en día porque nos cogió a todos por sorpresa y nos tocó meter computadores y atención y demanda de internet y todo en 2 meses para podernos medio adaptar a las circunstancias. No sé si de pronto José o Constanza pues tuvieran alguna opinión adicional que pudieran compartir alrededor de estos ambientes de trabajo. Yo les daría un consejo y hay una cosa que utilizan los desarrollos que se llama los desarrolladores que se llama la técnica Pomodoro. Entonces, inclusive hay aplicaciones, ustedes cogen y dicen, durante 25 minutos o 15 minutos no voy a hacer absolutamente nada sino esto. Entonces, eso lo negocias con tu familia, o eso es lo que yo he hecho. Entonces, yo hablo con mi familia, les digo, les puse, inclusive compré un relojito de esos y dije, miren, esto va a durar este tiempo. En ese tiempo necesito que la puerta esté cerrada, que nadie grite, que no sé qué. Después vamos a tener un espacio, ya todos pueden gritar o pueden hacer lo que sea. Porque pues te toca convivir. Y cuando tienes niños chiquitos, yo tengo un niño de 5 años que
pues para él está el papá en la casa, entonces él me lleva cosas o me pregunta, entonces me tocó hacer ese tipo de cosas. Tener un espacio específico, la verdad que no sé si existen estudios, pero mírense el documental que les puse ahí, yo creo que eso lo ayuda a uno a como a ver la parte positiva de todo esto. O sea, yo ahora a veces puedo tener una conferencia en un parque, antes no podía hacer eso. Sí, yo adicional a eso que José les decía, les quiero compartir que de hecho en estos días tuve la oportunidad de hacer una investigación acerca de digamos que hasta hoy, qué hay de cierto entre esa alta conectividad que estamos teniendo, que amamos, porque ahora sabemos si podemos resolver una cantidad de cosas, pero que en exceso nos puede traer dificultades, no solamente a nosotros, sino también a los niños. Entonces, ¿qué tanto impacta o hace que tú cambies la capacidad de concentración dado los dispositivos móviles? Porfa, no durmamos con dispositivos móviles dentro del cuarto. Por favor, no, si estamos en una conferencia como esta, desactivemos el WhatsApp web que me pesan las notificaciones. Yo personalmente desactivé las de WhatsApp, porque me iba enloqueciendo, lo mismo que mis redes sociales. Cuando tenga mi espacio de ocio, entro y lo uso. Ahora, si estoy en esta conferencia, estoy acá, el jefe me llamó, pues estaba en conferencia, estaba en una reunión, como cuando estábamos antes, y hay que tener, o sea, tenemos como un sentimiento de persecución y culpabilidad que toca demostrar que estamos trabajando, no es que lo estamos haciendo, los resultados se están dando. Entonces hay que desprendernos un poquito de eso y saber pues que el tema de la ubicuidad pues todavía no lo estamos logrando, aunque nos pueda ayudar bastante la tecnología. Entonces hay que quitarnos como esa angustia, esa preocupación, decir, no, estaba acá hablando con Juan Pablo y con José, acá felices, respondiendo, entonces pues sí, me llamaste, pero pues ya no pasa nada, o sea, tranquilos, ese sentido de urgencia y como de angustia que estamos viviendo, tranquilos, respiremos, que tenemos tiempo. Tú eres de los míos, bien. Sí. Chévere. Gracias por las respuestas, muchas gracias. Bueno, Alfonso, mil gracias a ti por estar. Yo quiero agradecerle realmente a todos los que han participado, los asistentes. Ha sido muy gratificante para nosotros que hayan querido estar en esta tertulia mañanera. Y bueno, desearles a todos de corazón mucha salud en sus familias, éxitos en sus actividades, que se puedan seguir reactivando y sobre todo que se cuidemos a nuestros mayores, que son los de mayores riesgos en este momento todavía, y mandarles desde aquí a todos un abrazo de agradecimiento y de buenos deseos. No sé, María Fernanda, si quieres cerrar ya la sesión. Muchas gracias por toda esta intervención. De verdad ha sido súper espectacular. Ha sido un espacio muy interesante, muy concurrido, de mucha sabiduría. Juan Pablo, Constanza y José, de verdad que ha sido muy gratificante tenerlos, y a toda nuestra audiencia, gracias por estar presentes y por haber generado este espacio. De verdad que ha sido muy interesante y esperamos tenerlos de nuevo en un próximo encuentro. Cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Que estén muy bien. Buen día. Muchas gracias. Chao. Feliz día. Feliz día. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien.